Brother, vamos a abrir la palabra de Dios en el cuarto libro de la Biblia. El cuarto libro. ¿Cuál será el cuarto libro? Números. Números. El cuarto libro de la Biblia. Y sabe que vamos a comenzar con un versículo de esos bien conocidos en Números. Porque tal vez al final, ya cuando acabemos de darle este repaso al libro de Números, podemos nosotros comprender mejor este versículo. Es el capítulo 23, el versículo 19. La palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Números 23, 19. Al estudiar el libro de Números, nosotros tenemos que conocer un poco del contexto, o más bien mucho, porque al ignorar el contexto de Números podemos sacar nosotros ideas raras. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando nosotros no sabemos lo que está sucediendo y conocemos o vemos un pequeño detalle, muchas veces acabamos sacando una conclusión errónea, una conclusión falsa. Y eso es lo que pasa con algunos textos de la Biblia, y Números en sí es un texto muy importante pues para conocer el contexto. Aquí en Números lo que pasa es de que nos va a platicar, nos va a narrar la historia de cuando el pueblo de Dios sale de Sinaí, del monte de Sinaí, y hace su travesía hacia la tierra prometida. Y en esa travesía, esos 40 años que les toma llegar a un lado a otro, es donde se narra Números. Algo que les debió haber tomado 11 días, terminó tomándoles 40 años. Entonces Números, ya con eso usted se da cuenta que es diferente, muy diferente a los otros libros que hemos visto, los principales, los primeros pues de la Biblia, que Génesis, que habla de los principios, donde comenzaron diferentes cosas, incluyendo la humanidad, o Éxodo, donde nos dice que Dios se acerca a su pueblo y les da la libertad, la salida de la esclavitud en Egipto, y los encamina de Éxodo, de Egipto los encamina hacia el Sinaí. O la vez anterior que vimos nosotros el libro de Levítico, que nos dice Dios cómo acercarnos a Él. Y todo lo que sucedió en Levítico sucedió en el monte de Sinaí. Y ahora tenemos Números, que es la travesía entre Sinaí y la tierra prometida. Entonces, una continuidad donde nos quedamos. Tradicionalmente Números se divide en tres, o literalmente Números se divide en tres secciones por el recorrido que están haciendo. Del capítulo 1 al capítulo 10 están en el Sinaí y Dios les está dando instrucciones. Del capítulo 10 al capítulo 12 empiezan a caminar y ahí se narra lo que está sucediendo en el camino. Del capítulo 13 al capítulo 19 es cuando llegan a Parán y suceden otras cosas horribles ahí en Parán. Y después del capítulo 20 al capítulo 21 están caminando otra vez, es la travesía. El capítulo 22 al 26 ya llegaron a Moab y las cosas que suceden en Moab. Pero pues, se le va a olvidar todo lo que le dije, la verdad. Así que mejor vamos a darle una repasadita más completa a Números. Ahora, eso es lo que quiero hacer. Antes de podernos enfocar en una sola parte de Números, para poder ver todo el contexto, quiero ver si podemos esta noche pasar por todo Números. ¿Usted cree que podamos? Ni lo intente. Bueno, ahí le van, fíjese, del capítulo 1 al capítulo 10 de Números, Dios da un montón de instrucciones ceremoniales, civiles e incluso militares. Dios da muchas instrucciones. Al final del capítulo 10, el pueblo de Israel comienza su viaje. Ya ahí abarcamos 10 capítulos. ¿Ya ve que vamos rápido?
Comienzan su viaje, ahí van de vacaciones. Uy, nos mudamos, nos vamos. Pero qué viajecitos se van a aventar. Porque en el capítulo 11, brothers, salieron en el capítulo 10 y en el capítulo 11, ¿qué sucede? El pueblo de Israel en el primer día de vacaciones se queja de la comida. Se quejan de los alimentos. ¿Y qué hace Dios? Dios les envía unas aves para que les dé alimento, para que coman carne, que les salgan hasta por los orificios de la nariz. Pero en su ira, en la ira de Dios, también les envía una plaga y mueren muchos. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Antes de llegar a lo que Dios les tenía preparado, lo que Dios les había prometido, ya se estaban quejando de lo que estaban recibiendo de Dios. Y entonces en el capítulo 12, acuérdense, del 1 al 10, Dios les dio instrucciones. Capítulo 11 se quejaron de la comida. Capítulo 12 no mejora. Ahora vamos a ver a dos de los 3 líderes que se quejan en contra del líder de Moisés. Y estos son Aarón y María. Aarón y María critican a Moisés. Lo critican, pues cuando uno está inconforme va a encontrar que criticar de alguien más. Va a encontrar. No somos perfectos, somos imperfectos, todos cometemos errores. Y Moisés, aunque era un gran hombre, tenía cosas que a ellos no les agradaban. Entonces, Aarón y María critican al líder, a Moisés. Y Dios envía un castigo tan horrendo sobre María que por 7 días le cayó una lepra, y si no fuera por la intervención de Moisés, esa María ya no la contara. Pero ya en el capítulo 13, brothers, llegan al desierto de Parán. Ya llegaron. Es la frontera con Canaán. Se fijó bien rápido, llegaron. Capítulo 13. Qué bueno que se acabó el viaje, porque nos estaba yendo gacho, ¿no? Todo el camino nos estaba yendo duro. Y llegan a la frontera. Entonces, ¿qué sucede ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida? Ya llegaron, aquí está a punto de acabarse el libro de Números. Pues lo que sucede es que el gran líder, Moisés, envía 2 espías para que chequen cómo está la tierra prometida y traigan reporte. Eso hacen, van 2 espías y por 40 días andan checando cómo está la tierra prometida y traen un reporte negativo. Negativo. De los 12 espías, 10 de ellos dijeron, no se puede. Está muy difícil, está muy duro, vieron el problema demasiado grande y al Dios demasiado chiquito y dijeron, no vamos a poder con esto que nos está pidiendo Moisés de que entremos a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es en el capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23, vemos que Dios los castiga. Porque después de que ellos habían visto su gloria en Egipto, con las plagas, con el mar, con todas las maravillas que Dios había estado haciendo con ellos, con la nube de día, con el pilar de fuego de noche, con la agua que salía de la peña, después de tantas maravillas, de que ellos pudieron probar su gloria, cuando vieron el problemón, no creyeron en Dios. Y Dios se enoja y los castiga. ¿Entiende por qué los castigó? Porque cuando vieron el problema y vieron a Dios, se les hizo que el problema estaba más grande que Dios. Y entonces les dice, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Ninguno. Ya estando ahí, bro, ya estando para entrar, ya estando para recibir la promesa que Dios les había dado, se les escapó de la mano. El capítulo 15 de Números, pues Dios les enfrenta, les enseña, les dice, les da directivas de cómo deben de ofrendar, de cómo tienen que dar. Les dice Dios cómo pueden ellos recordar
las leyes y obedecer a Dios. Y les dice, amárrense en un trapito. Y así cuando vean ese trapito azul, van a recordar que tienen que obedecerme. Fíjese Dios qué buena onda es, ¿no? O sea, están fallando justo cuando llegaron. Luego les dice, ok, vamos a hacer esto. Les dice Dios, ya que la siguen regando bien feo, tienen que traer ofrendas de agradecimiento. Es lógicamente las ofrendas. ¿Sí entiende por qué son las ofrendas, verdad? Ofrenda por esto, ofrenda por aquello, todo está basado en lo que Dios me está dando. O sea, les está costando ya. Les va a costar. Tráiganme esto, tráiganme esto, tráiganme esto, tráiganme esto. Y luego les dice Dios, para que recuerden que me tienen que obedecer, amárrense en un cordón azul. Y entonces llegamos al capítulo 16. Fíjese qué rápido vamos, Jorge. Capítulo 16. Y usted diría, ya van a mejorar las cosas porque ya les había ido de perlitas, entonces ya van a agarrar la onda, ya no. ¿Qué sucede en el capítulo 16? Pues un grupo de los levitas, que usted recordará que es el grupo, la tribu elegida de Dios para el ministerio, para el sacerdocio. Un grupo de ellos, liderados por un hombre que se llama Coré, se rebelan otra vez. Se rebelan contra Moisés y contra Aarón. ¿Cómo vamos a servirles a ustedes? Nosotros también podemos ser sacerdotes. ¿Cómo que nomás ustedes? Quítense. Ustedes nos traen aquí dando vueltas en el desierto. Pues qué rollo. Es tu culpa. Por eso, Moisés, estamos como estamos. O sea, vieron la situación y le echaron la culpa a Moisés y se rebelaron. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que Dios respalda a Moisés. Dice la palabra de Dios que se abre la tierra y se traga más de 250 de ellos. Se los tragó la tierra y luego se vuelve a cerrar. Imagínese, usted nunca ha dicho, trágame tierra. Mejor no diga, porque a ellos sí. El dolor, el gritido, el sufrimiento, el terror al ver que estaba temblando, abriéndose la tierra, y se tragó únicamente a estos rebeldes. Qué cosa tan horrible. Esto, de vacaciones les estaba pasando cuando estaban en camino a alcanzar a lo prometido. Bueno, usted diría, ya se aliviaron las cosas porque ahora sí ya agarraron la onda. Bueno, pues en el mismo capítulo 16 hay otro grupo de gente que se rebela porque murió Coré y los de ellos. O sea, se enojan por la muerte de Coré y de los otros cientos y se rebelan. Y a Dios no le gusta de tal grado que mueren 14,700 personas de esa rebelión. Son más que 250, ¿eh? Muchas veces la gente no entendemos de un problema. En lugar de que se calme, se arregle, lo hacemos más grande. A veces cometemos un error y para cubrirlo cometemos otro error más grande. Y eso es lo que sucedió aquí. Y apenas vamos en el capítulo 16 y son 30 y que. Este es el camino a la tierra prometida. Que les debió haber tomado ¿cuántos? 11 días. 11 días. Fíjese. Yo le dije, en el capítulo 13, salieron en el capítulo 11, en el capítulo 13 ya habían llegado. Pero llegamos en el 16 y se rebelaron ya 2 veces en el 16. Bueno, ya en el 17, ya que estos se habían rebelado en contra de la autoridad que Dios había puesto, Dios les muestra que la autoridad que Dios puso el sacerdocio es de Aarón. Así que Dios dice, cada quien traiga su vara, pónganla aquí y vamos a ver quién es ¿de cuál cuero salen más correas? Resulta que ponen todas las varas de todos los líderes de todas las casas y la vara de Aarón reverdece. No, y no cualquier cosa, da hasta frutos esa cosa. Una vara, un palo, un bastón. O como le decimos los de acá, ¿no? Un staff, un cane. Por si no entendieron algunos. Esa cosa que ya tenía seca años y años, reverdeció, dio hojas, dio flores, dio fruto. Y así es como dice
Dios. ¿Ya vieron a quién puse de autoridad aquí? ¿Ya vieron a quién puse? Capítulo 18, basados en lo mismo que está pasando. ¿Qué pasa en el capítulo 18? Pues Dios les enseña ahora cómo tienen que sostener a sus levitas y a sus sacerdotes, cómo los tienen que alimentar, cómo los tienen que mantener. Les pido por favor que lean el capítulo 18, no sean gachos, ¿no? El capítulo 18 dice, como que dice Dios, ya que estamos hablando de a quién puse autoridad, también los tienen que mantener, por cierto. Y entonces eso se trata el capítulo 18. Y en el capítulo 19 Dios habla de cómo deben de purificarse aquellos que hicieron algo impuro, que tocaron algo impuro. ¿Quieren estar bien con Dios? Esto tienen que hacer. ¿Y sabe qué? Cada vez que Dios dice cómo hacer algo así, como un sacrificio, una ofrenda o un ritual de purificación, a la gente le va a costar esfuerzo, tiempo y dinero. Y el día de hoy muchos dicen, ay, qué bueno que no estamos en esos tiempos. Pues es lo único que no ha cambiado. Capítulo 19. Ya lo vimos, cómo purificarse. Capítulo 20. ¿Qué sucede en el capítulo 20? Pues llegaron a Cades, llegaron al desierto de Sin. Ya aterrizaron. Ya llegaron al desierto, a otro desierto más. O sea, van brincando de un desierto a otro. Lo único que cambia es el nombre. Como de esta montaña para allá ya se llama diferente, ¿eh? Pero es el mismo desiertote. Bueno, llegan al desierto de Sin y usted dirá, wow, ya para este tiempo, con todo lo que han pasado desde que salieron del monte Sinaí, ya entendieron, ya comprendieron, ya agarraron la onda. Pues resulta que cuando llegan al desierto no hay agua. No hay agua. Y entonces empiezan a quejarse. ¿Dónde nos trajiste? Mira, en Egipto había agua hasta para atragantarse. Hasta mis tíos se ahogó. Y aquí no hay nada. Empiezan a quejarse. Nuevamente, quejas y quejas, ¿no? Moisés va y habla con Dios. Le dice, oye, ya estoy harto de estos. ¿Qué onda? Y Dios les dice, pues tienen sed. Dales agua. Háblale a la peña. Moisés, háblale a la peña y la peña les va a dar agua. Moisés se baja y a hablar con ellos, los junta a todos y les dice, bola de rebeldes, hijos de Abraham, y le pega 2 veces a la peña. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Háblale. Y Moisés le pone unos catorrazos con su palo. Y sale agua y todos beben y todos tragan y todo se la pasa bien suave. Pero Dios le dice a Moisés, come over here. Come here. Entonces le dice Dios, puesto que no creíste en mí para santificarme. Esas son las palabras que Dios le dice a Moisés. No creíste en mí para santificarme. Por tanto, no entrarás, no meterás a esta congregación a la tierra que les he dado. O sea, Moisés, no vas a recibir la promesa que te prometí, que te había dicho que te iba a dar. Esa es la caída, es el fracaso de un gran líder. Es hasta donde llegó el líder. Y no nomás eso, en este mismo capítulo 20, en el mismo capítulo 20 muere María y muere Aarón. Y Moisés recibe su veredicto. No entrarás en la tierra prometida. Los 2 líderes caen y el líder supremo, ya tengo reemplazo para ti, en otras palabras. Ya hay alguien más que va a dirigir al pueblo a la tierra prometida porque no me santificaste, porque no creíste en mí. Bueno, capítulo 21, brothers. Ahí va Israel, ya siguió caminando, y a medio camino le sale un rey y los ataca. Dicen, vamos a matar a todos estos israelitas, pero ¿qué creen? Dios les da la victoria, Dios les da, yo los defiendo, como que Dios los defiende. Y después de que Dios los defiende en el capítulo 21, la gente, dice la palabra de Dios, que la gente se desanimó. La gente se desanimó y pues habló en contra de Dios y en contra de Moisés.
porque no había la comida que ellos querían. Y Dios les envía serpientes ardientes, dice la Biblia. Serpientes venenosas. Que el que era mordido por esa serpiente moría. Empieza a morir otra mucha gente. ¿Por qué? Por la ira de Dios. Porque ellos estaban quejándose en contra de Dios. Porque nunca estaban conformes. Y cuando empieza a morir toda gente, entonces sí vienen con Moisés y le dicen, ay, ayúdanos Moisés, haznos un paro. Y Moisés ora con Dios y Dios le dice, ok Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala. Y el que mire esa serpiente, sanará. Brother, hasta este momento llevamos mucha enseñanza acerca de Jesucristo. No sé si usted ya se ha dado cuenta, ¿eh? Esta es de las más obvias, porque Jesucristo mismo lo recordó en los evangelios, pero no es la única. Así que usted ahorita va a estar diciendo, wow, qué rápido vamos a acabar números. No, brother, yo creo que vamos a durar unas 2 o 3 semanas, si no es que 5, porque vamos a regresar y empezar a masticar cada uno de estos imágenes que Dios nos está dando. Y se va a dar cuenta usted qué tan asombroso es Dios. Qué tan maravilloso, qué tan misericordioso, qué tan paciente, qué tan buena onda, qué tan chidote. Ahora que vamos a ganar el mundial, como dicen mis brothers los argentinos, qué tan chévere. O como dicen mis otros brothers los españoles, ándale tío. El caso es de que usted tiene que entender que Dios ha sido bueno siempre. Ha sido paciente siempre. Pero también ha sido justo y santo siempre. Lo fue y lo ha sido. Bueno, el caso es de que ahí en el mismo capítulo 21 Israel tiene varias victorias, muchas victorias contra diferentes pueblos, naciones, reinos que se levantaron en contra de ellos y Dios les da la victoria. Pum, 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 empiezan a pelear y con todas estas personas Dios les da la victoria a tal grado que llegamos al capítulo 22 y en el capítulo 22 hasta el capítulo 24 aparece un rey que se llama Balac. Este rey contrata a un profeta de esos asalariados, de esos que andan muchos por hoy, ¿no? Yo les llamo mercenarios cristianos, ¿no? Esos que le llaman a uno y dicen, pastor, que soy evangelista, me invita a predicar a su iglesia. O pastor, soy cantante, me invita a cantar en su iglesia. Pastor, soy profeta. Hay muchos mercenarios el día de hoy. Esos se llaman Balaams. ¿Cómo se llaman? Balaams. Tomaron el ministerio para enriquecerse, dice la Biblia. El caso es de que este rey Balac ve que están venciendo Israel, están tumbando, derrotando todos estos reinos, y no, hombre, le tiembla las corvas. Entonces le habla a aquel profeta y le dice, ven y profetiza en contra de Israel, maldícelos, pon maldición sobre ellos. ¿Y qué cree? Bueno, lo más asombroso de todo, la verdad, bueno, hay muchas cosas asombrosas, pero una cosa que la verdad todavía ahorita me sigo rascando la cabeza, es que, brothers, por eso tienen que tener paciencia. La burra habló. Eso es la historia que vemos aquí. La burra habló. O sea, venía el profeta a maldecir, se para un ángel con su espada desenvainada, y el profeta no lo ve al ángel, pero la burra sí lo vio. Y entonces empieza y el profeta le pone unos catorrazos a la burra y la burra hasta que habla y dice, que no estás viendo, menso. ¿Cuándo te he fallado? ¿Por qué me pegas así? Y ahí, pues la verdad, si yo fuera el Balaam, yo hubiera salido corriendo desde hace mucho, abandonado esa burra. Pero el caso es de que ahí se ve la mano de Dios obrando. Y cada vez que Balaam 7 veces intenta maldecir al pueblo de Israel, todas las veces acaba bendiciéndolo. Y ahí nuevamente volvemos a ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las profecías. Eso sucede del capítulo 22 al capítulo 24. Bueno, entonces usted diría, bueno, ya, ahora sí agarró la onda de Israel. Ahora sí entendió. Ahora sí ya vieron que con Dios tiene que haber sacrificio, esfuerzo, entrega. Pues llegamos al capítulo 25 y ¿qué creen? Pues resulta que Israel se inclina a los dioses de Baal Peor. La gente de Israel
empiezan a adorar dioses paganos. Y todo por la influencia de las mujeres. Digo, no quiero ser así, pues pónganse listos. Todo por la influencia de las mujeres. Empiezan a adorar a dioses paganos. Y entonces viene otra vez la matanza, viene otra vez la muerte en ese lugar. Y si no fuera por un muchachón, nieto de Aarón, que se llama Fines, que con una lanza atraviesa a dos amantes, un israelita y una pagana, si no fuera por Fines, no se calma la ira de Dios. El caso es de que ahí, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios nuevamente vuelve a tener misericordia y se calma su ira. Ya llegamos al capítulo 26 y vemos el segundo censo. El primer censo ocurrió en el capítulo primero. Ya en el capítulo 26 vemos el censo donde Dios le dice, ok, ahora sí, enumérenme a la gente, vean cuánta gente hay aquí. Ya del capítulo 27 al 36, que es el último, vemos ahí a mujeres que exigen heredad. También vemos a Josué, que viene a ser nombrado como sucedor de Moisés. También se habla de más ofrendas, de votos que la gente hace hacia Dios. Y también vemos que Dios le da la victoria sobre Madián cuando tiene su venganza. Y también algo de reparticiones, ya se empiezan a repartir la tierra. Y ya. ¿No que no? Ya, vámonos. Ya llegamos al capítulo 36. No, pues todavía nos quedan como 45 minutos más. Volvamos al capítulo primero. Ese fue el contexto. ¿Sí se le quedó? Uy, ahora sí. Y aquí saben todo lo que pasó. Vamos a poder predicar bien esta tarde. Me da mucho gusto que ustedes están tan llenos de conocimiento, de sabiduría, tanto... No, hombre, qué bárbaros, qué bárbaros. Capítulo primero de Números. Fue la introducción, no se me agüite. Capítulo primero, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De ahí toma el nombre este libro. Dice, tomad el censo, toma el censo. Y usted ya vio que ocurren dos censos. Uno es aquí en el capítulo primero y el otro va a suceder en el capítulo 26. Pero el nombre original de este libro no era Números. En realidad los hebreos le llaman Bemidbar. Algo así. A lo mejor algo así se oír, ¿no? Pero así le llaman los hebreos al libro, que esa palabra lo que significa es en el desierto. ¿Cómo le llaman los hebreos al libro? En el desierto. Ese es el nombre del libro hebreo, no es Números. Es en el... Por cómo comenzó, ¿no? Habló Jehová a Moisés en el desierto. Y por eso se llama así este libro. Pero cuando tradujeron allá por el año 300 antes de Jesucristo el Antiguo Testamento al griego, pues se le conoce como la Septuaginta. A esa traducción le pusieron de título a este libro Aritmoi. En griego, ahora ya estamos en griego, Aritmoi. De donde viene aritmética y todo ese tipo de cosas, Aritmoi. El caso es de que Aritmoi después fue traducido a nuestro español, después de que fue traducido al latín, y Aritmoi significa números. ¿Ya entendió? ¿Por qué números? Pues nomás ve el primer capítulo. Es más, estoy casi seguro que son pocos los de ustedes que aguantan verdaderamente leyendo todo el capítulo primero y el capítulo 26 de Números, porque empieza a decir, y este tuvo tantos, y que de aquel fueron tantos, y uno se lo salta. Dice, yo no necesito tanta información, pero si la necesita, nomás que no la saltamos. Yo le pondría otro libro, otro nombre al libro, ya que estamos cambiándole nombres a los libros, pues yo le pusiera otro nombre, no le pusiera en el desierto, ni le pusiera números, yo le pusiera libro de quejas. Porque son bien quejones. Si usted nomás puso atención con la narración que le di, la palabra murmurar
que significa que hablaron mal, pero la palabra en sí murmurar aparece en el capítulo 12, aparece 3 veces en el capítulo 14, aparece 2 veces en el capítulo 26, aparece en el capítulo 17. La palabra quejas o quejarse aparece 5 veces en todo el libro. La palabra, ¿dónde estoy? Que hablaron en contra de aparece también en el mismo libro, y la palabra hablaron mal de aparece también en el libro. Quejarse y hablar mal de alguien. Eso es lo que aparece más en el libro. Pues volvamos al censo, ¿no? En el capítulo 1 dice, les dijo Dios, hagan un censo. Y usted diría, ok, contaron a todos. No, el capítulo 3 dice, cuenten a los de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿De quién era el censo en realidad? De los de 20 años para arriba. Es un censo del ejército. Están contando los soldados. Están contando cuántas armas tienen ahí. ¿Por qué? Porque van a conquistar. ¿Qué les dije en los últimos capítulos? Venía guerra, venía batalla. Fíjese, el capítulo 45, no nomás es eso. Versículo 45, el capítulo 1. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Más de 500,000 de guerreros. Más de 600,000 guerreros. Esto es un censo militar. Y cuando lleguemos al campamento, que es en los próximos capítulos, va a ver que es un campamento militar. Está organizado militarmente, así como acampaban el ejército de Faraón. Así está, muy parecido, imitaron los romanos a su campamento de guerra. Esto es un ejército. Lo que está saliendo de aquí, y como Dios lo está organizando, es un ejército. Incluso la marcha, que Dios da detalles, especificaciones de cómo se tiene que levantar el campamento y cómo tienen que marchar, donde el arca del pacto tenía que ir enfrente y todos los demás en orden. Es un ejército en marcha. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Pero de esos 603,550... prácticamente todos mueren. Prácticamente ninguno de ellos llega a la tierra prometida, que estaba 11 días caminando. Más de 500,000 de personas que salieron para reclamar una tierra que Dios les había dado, jamás la pudieron reclamar, con excepción de 2 personas. De todos los que se contó en este censo, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Todos mueren. Y ya cuando vemos en el capítulo 26 el segundo censo, fíjese cuántos eran. ¿Cuántos eran en el primer censo? 603,550. Capítulo 26, versículo 51. Ahí nos dice cuántos van a ser ahora en el segundo censo, y ya no son los mismos que contaron aquí. Ya pasaron 40 años. Del capítulo primero al capítulo 26 hay 40 años de diferencia. Y el capítulo 26, versículo 51 dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Son casi los mismos en número. Si usted hace la matemática, son simplemente 1,820 personas menos que en el primer censo. Y habían muerto todos. Y aún así Dios levantó otro nuevo ejército y dice, aquí está mi nuevo ejército. Con estos voy a conquistar la tierra prometida. Porque los primeros, no babalú, no le sirvieron. Bueno, aquí mismo vemos en el primer capítulo el nombramiento de los levitas, y entonces el versículo 47, el capítulo 1 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea,
Cualquier varón de 20 años para arriba no fue contado. Los levitas no fueron contados. O sea, de todos los miles de varones que habían en la tribu de Leví, ni uno solo fue contado. Porque no eran guerreros, los levitas eran para el ministerio, para servir. No, hombre, brother, ellos eran para servir en el tabernáculo, para armar y desarmar el tabernáculo, para cargar y descargar, para hacer sacrificios, para las ofrendas, para todo lo que tenía que ver con lo ceremonial, con lo ritual, con lo espiritual, diríamos también. No para la guerra. Habían unos llamados para la guerra y habían otros llamados para el servicio ministerial. Entonces, del capítulo 2 al capítulo 4 vemos las instrucciones de cómo acampar y de las cosas que tienen que hacer esos levitas. Y ya que está avanzando el tiempo, ya los vi que ya los empecé a aburrir. Vamos a leer un poco. Así se me despiertan. El capítulo 2, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. ¿Junto a su qué? Bandera. Bajo las enseñas de las casas de sus padres. Se fija, todo eso de banderas, enseñas, es de un ejército. Por legiones. Bueno, sigamos. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Pero en lugar de tener a un rey carnal que estaba en medio del campamento, en medio del campamento estaba Jehová, estaba Dios, y todos estaban alrededor del campamento, comenzando con los levitas, y en ese orden tenía que ser siempre el campamento. Versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, pues podríamos decir, aquí hay una obra civil, aquí hay obra religiosa, estaban juntos, pero no revueltos. Un llamado. Si usted viviera en esos tiempos, ¿ok? Si usted viviera en esos tiempos, ¿qué cree que sería usted? ¿Guerrero o levita? ¿Qué sería usted? ¿Qué piensa? ¿Para qué el arma? ¡Eso! Mire nomás, qué bravo, ¿eh? Bueno, el capítulo 5 de aquí de Levítico, ya empecé. De Números. De Números. En el capítulo 5 vemos leyes. Dios les dice, ¿saben qué? Esto es lo que tienen que guardar. Antes de salir, acuérdense, todavía no salen, todavía están a las faldas de Sinaí. Y Dios les dice, ok, aquí van las leyes, mandamientos. En el capítulo 6, Dios les dice, ok, voto nazareo. A todo aquel que quiera hacer un voto delante de Dios, esto es lo que tiene que hacer. El que quiere comprometerse, entregarse, decir, solo a ti yo me entrego. Mi vida es solo para ti, Señor. Estos son los requisitos de aquel que quiera hacer voto nazareo. Capítulo 7, Dios habla de las ofrendas. ¿De qué habla Dios? Ofrendas para la dedicación del altar. Y esas ofrendas, ¿qué creen que le trajeron a Dios? Le trajeron plata, le trajeron oro y le trajeron animales. Y no una babita, no, ay, me sobró esto. Le trajeron en abundancia. Si usted lee el capítulo 7, no, hombre, eran cantidades de oro enormes. Lo que usted está viendo aquí es que a la gente le costaba acercarse a Dios. Siempre le ha costado a la gente acercarse a Dios. Siempre a la gente le va a costar tiempo, esfuerzo y dinero. Y sabe que no ha cambiado. En estos tiempos no ha cambiado. I'm sorry, pero no ha cambiado. Los que cambiaríamos seríamos nosotros, pero Dios sigue exigiendo que le mostremos que tanto nos queremos entregar a Él. Ya en el capítulo 8 vemos la consagración de los levitas, donde hacen rituales de purificación. Ok, vamos a hacer esto, vamos a lavar a este para que esté listo para el servicio. Rituales de purificación, porque lo que están haciendo es consagrando a los levitas. Capítulo 9, celebran la Pascua. Uy, qué chido. ¿Y la Pascua de quién habla?
de Jesucristo. Antes de comenzar a tomar la tierra prometida, tenemos que pasar por la Pascua. Antes de exigir lo que nos prometió Dios, tenemos que pasar por la Pascua. Tenemos que agarrar eso que es necesario para que podamos estar bien con Dios. Ok. Recuerde, brother. Yo sé que ya se le ha hecho largo a 2-3 de ustedes el día de hoy. Pero recuerde, a las faldas de Sinaí, es importantísimo que usted recuerde esto, ¿eh? En las faldas de Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel. En las faldas de Sinaí, Dios le dijo a Israel, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. Y les dijo Dios, hay consecuencias. Dependiendo cómo ustedes traten este pacto que estoy haciendo con ustedes, hay consecuencias. Hay bendición o hay maldición. El pacto está hecho, depende de ustedes, va a venir bendición o maldición. Y eso lo dice en Deuteronomios capítulo 11, versículo 26 al 28, creo. Ahí aquí yo pongo delante de ustedes. ¿Qué puso Dios delante de ellos? La bendición y la maldición. Entonces ahí está el pacto de Dios con ellos. Ese es el pacto de Dios con Israel. Y luego les entrega la ley y les dice, órale, aquí está. La ley, pues la ley permitió que los israelitas pudieran ver dos cosas, y también usted puede ver dos cosas con la ley. Una, ok, ya tenemos algo a que tirarle, ya tenemos una meta, ya tenemos un blanco, ya tenemos un propósito. Así es lo que quiere Dios. Ya como que, ese es el propósito, de eso se trata. Hay que obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la ley primero les da propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Obedecer a quién? Propósito. Pero la ley les da algo más aparte del propósito. Les da la habilidad de ver sus límites. El día de hoy muchas personas no conocen sus limitaciones, no saben, no se dan cuenta. No. Yo la otra vez estaba por ahí y pensé que podía hacer una vuelta así para atrás. No le voy a dar detalles para que no sepa. No supe mis límites. Le puedo decir, creí, sentí, pensé que podía hacer todavía la vueltita para atrás. Y no pude. No pude. Y ahí vienen las consecuencias. El caso es que el día de hoy la gente dice, yo sí puedo obedecer a Dios. Está fácil. Yo también pensé que podía dar una vuelta para atrás. Y está más fácil dar una vuelta para atrás que obedecer a Dios. Entonces, la ley les permite ver el propósito, la meta, el blanco a lo que le estamos tirando, pero también le permitió a la gente ver y nos permite a nosotros ver lo limitados que somos, lo incapaces que somos, lo inepto que somos, lo inadecuados. Entonces, esas son las dos cosas que permitió la ley. Dios les dijo, aquí está un pacto, aquí está la ley, todo lo que tienen que hacer es obedecerla. ¿Y cuántos pudieron obedecerla? ¿Cuántos? Ya le leí todo números. Ninguno. Vamos a empezar a aterrizar, brother. Le voy a leer una cita, porque usted dirá, bueno, qué chido, pero pastor, ¿por qué sigue atorado en el Antiguo Testamento? Le voy a leer una cita. Y usted medita en esa cita porque le voy a hacer una pregunta. Así dice la cita. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dónde cree que usted que leí esa cita? Algunos de ustedes creerán que en el Antiguo Testamento, ya que aquí mismo en el mismo libro de Números dice citas como estas, mire, Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos
fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Si es fuego consumidor. Números 16:35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Uy, si es fuego consumidor. Números 26:61, que nos recuerda Levítico 10. Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y usted recuerda que la Biblia dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Levítico 2:10. Entonces, cuando acabo de leer la cita que le di anteriormente, que no le di la cita, usted pensaría, pues es el Antiguo Testamento. Pero no es. Es el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O dice era, dice es, no dice era. Y ya para estos momentos ya murió Jesucristo, ya fue sepultado Jesucristo, ya resucitó Jesucristo, ya ascendió Jesucristo, ya bajó el Espíritu Santo. Y para estos tiempos, está diciendo la palabra de Dios, que Dios es fuego consumidor. Por eso tenemos que acercarnos con Él, con gratitud, con temor y con reverencia. Lo mismo que hacían aquellas personas en el libro de Números. Pero el que nosotros seamos del nuevo pacto, no del antiguo pacto, pues eso no significa que nosotros vamos a ser ingratos o vamos a venir delante de la presencia ahuevonados, sin ganas de servir, sin ganas de entregarnos, irreverentes, sin temor alguno. Hay personas hoy que no le tienen temor a Jehová y sienten que esa es la actitud correcta. Eso no significa, no es la actitud que debe tener alguien que está en el nuevo pacto. Aún el día de hoy tú te tienes que acercar a Dios gracias a su misericordia, y ahora la vemos en Jesucristo, como le decían antes, ¿de acuerdo? Dios fue muy misericordioso antes, pero ahora nos acercamos y gracias a la misericordia de Dios en Jesucristo, nos acercamos con cuidado. Nos acercamos a Dios buscando estar limpios. Y nos acercamos a Dios reconociendo que tiene un costo. Nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo y nos va a costar dinero. ¿O alguien le paga la gasolina por venir aquí? Siempre va a costar venir a Dios. Siempre va a requerir sacrificio venir a Dios. Y siempre tenemos que acercarnos a Él con temor y con reverencia. Y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento aún el día de hoy. Tristemente hoy los cristianos somos demasiado casuales. Nos volamos la barda de casuales. Yo sé que voy a sorprender a 2, 3 de ustedes, pero a lo mejor ya se han dado cuenta en las 2, 3 predicaciones, pero yo hasta he considerado volverme a poner corbata y saco. Por lo liberal que se ha hecho el cristianismo. Tengo unos indiscípulos por ahí, pastores, que antes de que fueran mis discípulos usaban corbata y saco, y ahora ya no, pero predican para el arrastre, puro emocionalismo. Y me dijeron, uno de ellos el año pasado en el campamento me dijo que me está imitando. Y cuando lo vi dije, yo no soy así. Entonces a veces uno dice, wow, se me hace que estoy dando la imagen incorrecta. Yo no quería que la gente fuera irreverente delante de Dios. Yo no quería que la gente fuera respetuosa delante de Dios. Yo lo que estaba buscando es que la gente no fuera religiosa, ritualista, ceremonial,
legalista, mentirosa. Y parece que a veces la gente agarra otra onda. Con Dios tenemos que acercarnos aún el día de hoy con temor y con temblor, porque sigue siendo fuego consumidor. Y es verdad, no somos salvos porque somos obedientes. Es verdad. A diferencia de Israel, que quería salvarse siendo obediente y nunca pudo. A diferencia de todas las otras religiones quieren salvarse por sus actos, por sus obras, por sus méritos. Nunca pueden, no van a poder. Nosotros no somos salvos porque somos obedientes, pero porque somos salvos, somos obedientes. Y aunque importa el factor, el orden, como usted acomoda las cosas, siguen estando ambas ahí, la salvación y la obediencia. Siguen yendo pegaditas de la mano. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero la obediencia sigue estando ahí. Vamos a terminar con este versículo de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 al 8. La palabra de Dios dice así, Gálatas, y otra vez Gálatas es el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Y Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, lo que siembras vas a levantar, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muchas cosas de las que nos han pasado y las que nos están pasando son solamente consecuencias de lo que hemos sembrado. Yo sé que estamos impuestos a echarle la culpa a alguien más, a otra persona. Alguien hizo esto, aquel hizo aquello. Pero la gran mayoría de las cosas que nosotros hemos levantado es porque nosotros mismos los sembramos. Entonces, Dios sigue siendo el mismo. Dios te sigue siendo, aquí tengo delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. Échale ganas. La diferencia es que usted tiene el Espíritu de Dios. Por lo tal tiene el poder. Tiene el poder de elegir la bendición. Algo que no tenían los del antiguo pacto. Vamos a orar.